La célula es una máquina viviente, una unidad definida por una membrana que la distingue pero que no la aísla de su medio, pues la máquina viviente, como toda máquina conocida y creada hasta ahora, requiere de materia y energía que obtiene de su entorno. Materia y energía se intercambian y procesan de múltiples formas para que las máquinas, vivientes o no vivientes, puedan funcionar según su diseño. En las máquinas vivientes, el intercambio y procesamiento de materia y energía se conoce como nutrición. La nutrición se presenta en dos modalidades habituales, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es la síntesis de sustancias esenciales para el metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, como el dióxido de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. La nutrición heterótrofa consume materia orgánica sintetizada por otras máquinas vivientes. Podemos hacer una analogía de la nutrición poniendo como ejemplo máquinas artificiales. Una máquina artificial con celda solar funciona igual que una máquina viviente de nutrición autótrofa porque a partir de la luz solar obtiene la energía que necesita para cumplir su labor. Un artefacto o máquina artificial con baterías es como una máquina viviente de nutrición heterótrofa, porque transforma la energía generada por otras máquinas en el tipo de energía que ella puede aprovechar para cumplir su labor. Dentro de un ecosistema, las máquinas vivientes con nutrición autótrofa se conocen como productores. Representantes clásicos de los organismos productores son las plantas, las algas y algunas bacterias. Las plantas son organismos autótrofos que llevan a cabo la fotosíntesis. Ellas utilizan la luz solar y la transforman en la energía requerida para sintetizar materia orgánica propia a partir de sustancias inorgánicas presentes en el ambiente. La luz solar juega un papel indispensable en la supervivencia de células vegetales, que contienen un compuesto químico y pigmento verde llamado clorofila. Lo anterior podemos demostrarlo con un sencillo experimento. Para hacerlo, necesitamos una planta común sembrada en una maceta o plantada en el jardín escolar, un trozo de cartulina negra, tijeras y cinta adhesiva transparente. El procedimiento es cortar dos pedazos de cartulina negra de un tamaño suficiente para que cubran una hoja completa de la planta. Se coloca la hoja entre ambos. Se pegan los pedazos con la cinta adhesiva, de manera que la hoja no reciba luz solar. Hay que esperar 7 días. Después de una semana, destapamos la hoja y observamos su color. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Existe una diferencia entre la hoja cubierta y las demás hojas de la planta? ¿Cómo explicas lo sucedido? La clorofila proporciona el color verde a las hojas, pero en ausencia de luz solar se agota sin poder reponerse. El resultado es una hoja de color claro que después morirá, pues la clorofila es indispensable para la supervivencia de la hoja y de la planta. Demostramos que las plantas verdes no logran sobrevivir en ausencia de la luz solar, y por esta razón tampoco hay evidencia de vida vegetal oceánica a cientos de metros de profundidad. Lo anterior también lo podemos demostrar con otro sencillo experimento. Para hacerlo, se requieren dos plantas pequeñas del mismo tipo, sembradas en macetas similares. Una de las plantas se coloca en una zona soleada y la otra en un armario o gabinete oscuro. Ambas plantas se dejan en su sitio durante 7 días.
Después de este lapso, compararemos el color y la apariencia general de las dos. En la superficie del océano, las plantas verdes pueden ser abundantes, pero su presencia disminuye al avanzar la profundidad. Por debajo de los 100 metros de profundidad, la concentración de la luz solar es nula, la fotosíntesis no puede realizarse y las plantas son incapaces de sobrevivir. Sin embargo, más allá de los 100 metros de profundidad, existen organismos autótrofos o productores. Estos se han adaptado para producir su energía en ausencia de la luz utilizando una fuente distinta. Son organismos quimiosintéticos, principalmente bacterias, que habitan en sedimentos profundos y alrededor de relieves submarinos donde la corteza terrestre es delgada y existen emanaciones termales. En la quimiosíntesis se obtiene energía al oxidar moléculas inorgánicas como el ácido sulfídrico, el hidrógeno gaseoso o el metano, y produce materia orgánica propia a partir de moléculas de un átomo de carbono como el dióxido de carbono, el metano y otros nutrientes. Productores como las plantas, los organismos autótrofos quimiosintéticos constituyen la base de muchas cadenas alimenticias oceánicas. En el mundo de la ciencia existe la sospecha de que la quimiosíntesis podría sustentar la vida bajo la superficie marciana, en la luna de Júpiter llamada Europa o en otros cuerpos celestes. Incapaz de producir energía para sintetizar su propia materia orgánica, la célula heterótrofa tiene que utilizar otro proceso. Consume energía y materia de células autótrofas productoras o de otras células heterótrofas. Esta nutrición se puede dividir en 7 etapas. Captura. La célula atrae partículas alimenticias creando torbellinos mediante cilios o flagelos o emitiendo pseudópodos que engloban el alimento. Ingestión. La célula introduce el alimento en una vacuola alimenticia o fagosoma. Algunas células ciliadas, como los paramecios, tienen una especie de boca llamada citostoma por la que fagocitan el alimento. Digestión. Los lisosomas vierten sus enzimas digestivas en el fagosoma, que así se transformará en vacuola digestiva. Las enzimas descomponen las moléculas de los alimentos en moléculas más pequeñas. Paso de membrana. Las pequeñas moléculas liberadas en la digestión atraviesan la membrana de la vacuola y se difunden por el citoplasma. Defecación. La célula expulsa al exterior las moléculas que no puede asimilar. Metabolismo. Es el conjunto de reacciones que tienen lugar en el citoplasma. Su fin es obtener energía para la célula y construir materia orgánica celular propia. Excreción. La excreción es la expulsión al exterior, a través de la membrana celular, de los productos de desecho tóxicos del catabolismo. Estos productos son normalmente el dióxido de carbono, el agua y el amoníaco. La nutrición heterótrofa tiene diversas manifestaciones. Cuando el alimento son partículas sólidas que se comen, digieren y absorben, el fenómeno recibe el nombre de nutrición holozoica. Los organismos holozoicos buscan, atrapan y comen otros organismos. Existe una gran diversidad de armas, estrategias, estructuras, mecanismos biológicos y tipos de sistemas digestivos que les permiten conseguir y transformar su alimento. Otra manifestación de la nutrición heterótrofa es la que depende de los residuos procedentes de otros organismos, tales como hojas muertas, cadáveres o excrementos. A esta forma de nutrición heterótrofa se le conoce como saprobiosis y a los organismos que la ejecutan saprobios. Un ejemplo clásico de los organismos saprobios son los hongos, que en su mayoría crecen en materia en descomposición. Por último, una manifestación más de la nutrición heterótrofa es el parasitismo.
Un parásito es el organismo que vive y se nutre a expensas de otro. Este otro no recibe ningún beneficio del parásito y recibe el nombre de huésped u hospedador. Algunos ejemplos de parásitos son las pulgas, los mosquitos, las garrapatas y las lombrices intestinales. Para conocer más acerca de la nutrición celular, sus variadas manifestaciones, así como ejemplos de organismos con una u otra forma de nutrición, puedes empezar por investigar muchos de los términos que se han recalcado en este video, discutir en clase con tu profesor como moderador o consultar tu guía didáctica de Biología 1.